En el programa de hoy se registra un número récord de abortos en Inglaterra y Gales, mientras que en Canadá las cifras de muertes por eutanasia se disparan. Además, Papa Francisco destaca la oración con el Padre como una de las características de la vida de Jesús. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos con las noticias y les contamos que en Inglaterra y Gales se registró un número récord de abortos en 2020. Conozcamos los detalles. Según recientes estadísticas publicadas por el Departamento de Salud y Atención Social de Inglaterra y Gales, en el 2020 la nación obtuvo un número récord de abortos. Al respecto, las cifras revelaron que el año pasado se realizaron en el país 210.860 prácticas abortivas, el número más alto desde que se introdujo la ley del aborto de 1967, y de las cuales 3.083 se cometieron por motivos de discapacidad. En esa línea, la organización benéfica Right to Life UK dio a conocer que 693 de los abortos realizados se debieron a la condición de síndrome de Down de los bebés y 35 por labio leporino o paladar hendido, dos condiciones que pueden corregirse mediante una cirugía. Ante esto, la portavoz de la institución, Catherine Robinson, destacó que es una tragedia nacional que miles de vidas se perdieran a causa de esta práctica el año pasado, y resaltó que cada una de ellas representa un fracaso de la sociedad por no proteger a los bebés en el útero y por no ofrecer un apoyo total a las mujeres con embarazos no planeados. En ese contexto, lamentó que en el 2020 la nación se unió y se hicieron grandes sacrificios para proteger a los más vulnerables contra el COVID-19, pero al mismo tiempo, miles de vidas se perdieron a causa de la mal llamada interrupción del embarazo. Por otro lado, las cifras de muertes por eutanasia y suicidio asistido se dispararon en 2020 en Canadá. Veamos la nota. El Departamento de Salud de Canadá anunció que el número de canadienses que terminaron con sus vidas mediante la eutanasia y el suicidio asistido aumentó en un 17% en el 2020. Al respecto, en recientes declaraciones de la viceministra adjunta de Salud del país, Abby Hoffman, el año pasado 7.595 personas recibieron muertes con asistencia médica, una cifra que equivale al 2.5% de todas las muertes registradas en Canadá en el periodo de tiempo mencionado. Esta nueva información representa un incremento significativo de fallecimientos por suicidio asistido y eutanasia en comparación al 2019, ya que en ese año murieron 5.631 personas que representaron el 2% del total de decesos en la nación. Es importante destacar que el aumento de muertes asistidas por médicos se dio antes de la aprobación de una ley que podría expandir en gran medida el número de pacientes que solicitan la eutanasia. Se trata del proyecto de ley C7, aprobado en marzo de 2021, que eliminó el requisito de que la muerte de un paciente sea razonablemente previsible para que se le receten medicamentos letales. En esa línea, el proyecto de ley permite que cualquier persona que esté sufriendo, sin importar si su condición es terminal o no, solicite y reciba una muerte asistida por un doctor. Según la nueva norma, la depresión y otras enfermedades mentales son motivos justificables para aplicar las prácticas nombradas.
Nada más vulnerable que un ser humano al inicio de su vida y al final de su vida. Y es aprovechando esa vulnerabilidad que se abre campo este nuevo lenguaje de derechos para poder acabar con los vulnerables. La presión que siente una mujer para abortar se convierte ahora en la presión que siente una persona al final de su vida para no hacerla larga. Dios nos ayuda a despertar de esta pesadilla de la cultura de la muerte con el desprecio de la vida humana que significa. Nos lanzamos ahora con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene noticias sobre el Papa, quien destacó la oración como el Padre, como una de las características de la vida de Jesús. Te escuchamos, Miguel. Hola amigos, un saludo desde el Vaticano. El Papa Francisco concluyó este miércoles en la audiencia general la serie de catequesis sobre la oración en las que ha estado reflexionando durante las últimas semanas. En concreto, en esta ocasión, el pontífice ha hablado sobre la oración sacerdotal. En su catequesis, el Papa Francisco reflexionó sobre una de las características más evidentes de la vida de Jesús, su diálogo con el Padre en la oración. Un diálogo que se hizo más intenso en la hora de su pasión y su muerte. Así, en los evangelios se muestra cómo Jesús reza con temor y angustia en el huerto de los olivos y se dirige a Dios llamándolo Abba, una palabra aramea que expresa intimidad y confianza con el Padre. También en la oscuridad y el silencio de la cruz, Jesús invoca a Dios como Padre. En ese momento, en medio de atroces dolores, Jesús es el intercesor absoluto. Pide por los demás, pide por todos, incluso por quienes lo condenan. Suplica con palabras de los salmos, uniéndose a los pobres y olvidados del mundo. Desahoga la angustia de su corazón de manera muy humana, sin dejar de confiar plenamente en el Padre, consciente de su filiación divina hasta el último respiro en la cruz, cuando entrega su espíritu en la mano del Padre. El Santo Padre en su catequesis se detuvo en la naturaleza de la oración sacerdotal que figura en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. En la oración sacerdotal, explicó el pontífice, las paredes del cenáculo se extienden para abrazar al mundo entero, y la mirada de Jesús no cae solo sobre los discípulos, sus comensales, sino que mira a cada una de sus criaturas. Para entrar en el misterio de la oración de Jesús, nos detenemos en la que se llama oración sacerdotal, recogida en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El contexto de esta oración es pascual. Jesús se dirige al Padre al final de la última cena en la que instituye la Eucaristía. En su oración va más allá de los comensales, intercede y abraza al mundo entero. Su mirada nos alcanza a todos. Esto nos recuerda que aún en medio de los más grandes sufrimientos, no estamos solos, ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Ahora les contamos que Gaby Jacoba, fundadora del exitoso Festival Internacional de Cine Católico, anunció el lanzamiento de su nuevo libro Sanando mi Corazón. Y para contarnos todos los detalles al respecto estamos conectados con la misma Gaby Jacoba, a quien damos la bienvenida al programa. Gaby, qué gusto tenerte otra vez con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, la alegría es mía y gracias por la invitación. Gaby, cuéntanos, ¿qué te animó a realizar este nuevo libro Sanando mi Corazón y cuál es su objetivo? Bueno, Sanando mi Corazón es ahora sí que toda una historia. Yo hace 25 años que empiezo un proceso personal de sanación interior y después me lleva, bueno, pues al llamado, a la misión de compartir este proceso y ayudar a otros a sanar interiormente y también a desarrollar un método para ayudar y que la gente pueda en cualquier parte del mundo y en cualquier momento tener su propio proceso, y empiezo a escribir este método que se llama Sanando mi Corazón, que hoy ya lo podemos plasmar en un libro. ¿Y podrías contarnos ahora cuáles son los temas más relevantes sobre sanación que las personas encontrarán en este libro y que serán de ayuda para ellas? Claro, bueno, pues principalmente es el saber la importancia de conocerte, de sanar,
de sanar las heridas que traemos en nuestro corazón y que muchas veces no nos permiten ser plenos, amar como Dios quiere que amemos, tanto a Él como a los demás, como a nosotros mismos, y que también sobre todo no nos permite ser ese testimonio de amor para los demás, ¿no? Entonces en este libro será un camino, un viaje al fondo de tu corazón para conocerte, sanar y encontrar una plenitud en ti mismo en relación con los demás y principalmente con Dios. Gaby, ¿cuáles son los consejos que le darías a las personas para iniciar un proceso de sanación interior? Bueno, principalmente que inicien esta búsqueda, pero en primer lugar que pongan este proceso en manos de Dios, que así como un gran amigo, como el doctor de tu corazón, te acerques pidiéndole que te ayude, que te guíe, que puedas caminar hacia ese encuentro. Normalmente estos procesos realmente son procesos, yo lo asemejo mucho como una mariposa, ¿no? No es de un día a otro, es un proceso de tiempo, pero es un proceso maravilloso que te ayuda a renacer en ti mismo y sobre todo a tener un encuentro muy profundo con el amor de Dios que sana y restaura. Finalmente, Gaby, dinos cómo pueden hacer las personas para conseguir el libro Sanando mi Corazón. Claro que sí, bueno, este mes de junio, porque en sí el libro está dedicado al Sagrado Corazón y consagrado a él, por el contenido que tiene este libro, tiene mucho que ver con el Sagrado Corazón. Se lanzó la preventa, va a salir en México, Estados Unidos al nivel físico y digital y a nivel mundial en ebook, en formato digital. Y pueden entrar a la página del libro que es www.librosanandomicorazon.com. Y bueno, pues ya está la preventa, ya por ahí se están agotando creo el primer tiraje en México, en Estados Unidos, pero en ebook hay mucha manera, pues es digital, se puede comprar. Y aparte la gente que acceda a la preventa, pues va a haber varias actividades que vamos a poder hacer antes del lanzamiento, que si Dios lo permite es a finales de julio, entre julio y agosto. Gaby Jacoba, fundadora del exitoso Festival Internacional de Cine Católico, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, un abrazo a toda la familia de EWTN. Dios los bendiga. Gracias, Gaby. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, encuesta revela que más estadounidenses consideran el aborto como moralmente aceptable. Por otro lado, les presentaremos algunos puntos para comprender cuál es la relación entre la preocupación por la coherencia eucarística y el encuentro anual de los obispos en Estados Unidos. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al programa. Estamos de regreso en EWTN y continuamos ahora con información de Estados Unidos, donde una encuesta reveló que ciudadanos de este país creen que el aborto es más moralmente aceptable que moralmente incorrecto. Un nuevo estudio realizado en los Estados Unidos reveló por primera vez en 2 décadas de encuestas que los norteamericanos creen que el aborto es más moralmente aceptable que moralmente incorrecto. De acuerdo a la investigación desarrollada por la firma global de análisis y asesoría Gallup, encargada de monitorear las opiniones de los adultos estadounidenses sobre numerosos temas sociales, económicos y políticos, el 47% de las personas encuestadas en esta ocasión consideró que las prácticas abortivas eran moralmente aceptables, lo cual se convierte en la cifra más alta registrada desde que se dio inicio a este tipo de encuesta en 2001. No obstante, un 46% de los encuestados señaló que considera moralmente incorrecto el aborto. Este sondeo, que cuenta con un margen de error de más o menos 4 puntos porcentuales, se aplicó a un total de 1.016 adultos al azar del 3 al 18 de mayo. Cabe resaltar que el año pasado las cifras obtenidas de esta encuesta sobre el aborto fueron casi invertidas, ya que en 2020 el 47% de los entrevistados dijeron que creían que el aborto era moralmente incorrecto y por el contrario un 44% dijo que era moralmente aceptable. Por otro lado, en el sondeo de este 2021, se descubrió también que la identificación política estaba correlacionada con la opinión de una persona sobre la moralidad del aborto.
En este sentido, solo el 26% de los republicanos encuestados dijeron que veían el aborto como moralmente aceptable, mientras que el 51% de los independientes y el 64% de los demócratas dijeron que esto era aceptable. Y en el siguiente informe veamos algunos puntos principales para comprender qué es la coherencia eucarística y cuál es su relación con el encuentro anual de primavera de los obispos de Estados Unidos que se está dando en estos días. Veamos. En el marco de la reunión de primavera de los obispos de Estados Unidos, que este año se viene realizando de forma virtual del 16 al 18 de junio y que tiene como tema central la votación para una posible elaboración de un documento instructivo sobre quién y bajo qué condiciones se puede recibir la Sagrada Eucaristía, en esta nota le explicamos algunos puntos importantes para entender el trasfondo de la denominada coherencia eucarística, su relevancia en este momento y cómo nació el término. La llamada coherencia eucarística surgió del documento final de la Quinta Conferencia General de Obispos de América Latina y el Caribe, celebrada en Aparecida, Brasil, en 2007, siendo el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, el principal redactor del texto, que fue posteriormente aprobado por el Papa Benedicto XVI. En un párrafo específico de este documento se expresa que los legisladores, jefes de gobierno y profesionales de la salud deben adherirse a la coherencia eucarística. Es decir, ser conscientes de que no pueden recibir la Sagrada Comunión y al mismo tiempo actuar con hechos o palabras que van en contra de los mandamientos, particularmente cuando se fomente el aborto, la eutanasia y otros delitos graves contra la vida y la familia. Bajo este contexto, ¿por qué la coherencia eucarística está relacionada con este encuentro virtual 2021 del episcopado norteamericano? La respuesta se remonta hasta el año 2004, cuando el entonces jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, posteriormente Papa Benedicto XVI, recordó en un memorando a los obispos estadounidenses lo establecido en el documento final realizado en Aparecida. Esto debido a un debate surgido en torno al entonces candidato presidencial demócrata John Kerry, quien a pesar de sus posturas pro aborto, se presentó en una misa a recibir la Santa Comunión. En esta línea, la urgencia de la pregunta sobre la admisión digna de la Eucaristía en el país resurgió en estos últimos tiempos cuando el católico demócrata y partidario del aborto Joe Biden comenzó su propia carrera presidencial y se presentaba para comulgar. Esto produjo consternación en ciertos sectores de la Iglesia norteamericana, incluso hasta hoy, cuando algunos obispos defienden que el mandatario estadounidense continúe recibiendo la comunión. Además de estos motivos, un informe del Centro de Investigación Pew Research en el año 2019 confirmó que solo el 31% de los católicos en Estados Unidos creían en la doctrina de la presencia real de la Eucaristía. Todas estas razones colocan a la comunión sacramental como uno de los temas principales de reflexión en la Iglesia Católica norteamericana. San Pablo nos plantea la necesidad de la coherencia eucarística cuando nos dice que el que come y bebe el cuerpo y sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. La Iglesia no puede dejar que el alimento de la vida eterna se convierta en un veneno mortal para los católicos públicamente abortistas, a pesar de las estratagemas de algunos obispos para proteger escandalosamente ese supuesto derecho. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, que nos tiene noticias sobre el arzobispo de Santiago de Compostela, quien señaló que está esperando ante la posible visita del Papa a España. Adelante, Blanca. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. En concreto, la reciente visita del arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, al Papa Francisco en el Vaticano. Durante ese encuentro, el arzobispo de Santiago de Compostela le reiteró la invitación al Papa Francisco para que visite España. El arzobispo de Santiago de Compostela aseguró que mantiene la esperanza de que pueda ser factible una visita del Papa Francisco. Durante el encuentro, Monseñor Barrio agradeció al Papa haber alargado el Año Santo compostelano, que se está celebrando actualmente.
Debido a la situación de pandemia, el Papa decidió que este año santo no termine en diciembre de 2021, sino en diciembre de 2022, dando una mayor oportunidad a los peregrinos para visitar la tumba del apóstol Santiago, presente en la catedral. Le acompañó en su visita Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, quien también manifestó su ilusión porque el Papa peregrine a Santiago, ahora que el nivel de inmunización al coronavirus en España va aumentando. También les cuento que el próximo 25 de junio entra en vigor la ley de la eutanasia en España. Ante esta situación, un grupo de jóvenes ha lanzado una campaña de ayuno y oración. La iniciativa se llama Una Semana por la Vida. Tendrá lugar del 18 al 25 de junio. Durante ese tiempo se organizarán turnos de oración desde donde cada participante se encuentre, pidiendo por el fin de la eutanasia en España y en el mundo. Desde Una Semana por la Vida recuerdan que esta ley ha sido aprobada al margen de la opinión de los profesionales sanitarios y es contraria al derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Constitución española. Y por último les traigo una preciosa noticia. Se trata de la historia de Santiago Pérez, que es viudo, fue diácono permanente y a sus 69 años ha sido ordenado sacerdote recientemente en la Archidiócesis de Madrid. Después de 14 años de casado y sin que llegaran los hijos, la esposa de Santiago falleció por cáncer. Antes de morir, ella le animó a que se formara para ser diácono permanente. Santiago se ordenó diácono en el año 2016. Hace 2 años sintió la llamada al sacerdocio y finalmente fue ordenado el pasado 5 de junio en la Catedral de la Almudena de Madrid por el cardenal Carlos Osoro. Como lema sacerdotal, Santiago eligió servirte con amor, sea mi gozo, Señor. Y con esta preciosa historia les dejamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca. Y en otras noticias les contamos que la Conferencia Episcopal Dominicana animó a los fieles a vacunarse por amor a los demás. Los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano exhortaron recientemente a los fieles católicos y a la población en general a vacunarse sin temor y por amor a los demás. En ese contexto, Monseñor Freddy Bretón, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y arzobispo de Santiago de los Caballeros, felicitó a los que ya se han vacunado e invitó a los que faltan a acercarse sin temor a los centros de vacunación. Además, reiteró el empuje hacia todos para acercarse sin miedo y angustias a inocularse y de esta manera poder entrar a una vida más plena e inclusive un poco más normal. Cabe mencionar que en diciembre de 2020 la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano publicó una nota sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra el COVID-19, en la que precisó que es moralmente aceptable utilizar las vacunas que han usado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción cuando no estén disponibles vacunas COVID-19 éticamente irreprochables. Además, el Papa Francisco ha alentado en distintas ocasiones a los gobiernos y las farmacéuticas de todo el mundo para que las vacunas estén disponibles para todos, especialmente para los más pobres. En otros ámbitos, el arzobispo de Quito, en Ecuador, durante una celebración eucarística que contó con la presencia del presidente del país, llamó a los fieles a confiar en el corazón de Jesús y servir a los más pobres. Veamos. Recientemente, el arzobispo de Quito, en Ecuador, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, exhortó a los gobernantes y fieles a amar y servir al país, sobre todo en la pandemia, que sigue causando muertes, dolor y sufrimiento. En una Eucaristía a la que asistieron el presidente de la República, Guillermo Lasso, junto a su esposa María de Lourdes Alcíbar, el vicepresidente Alfredo Borrero, varios ministros de Estado y el alto mando militar, el prelado recordó los 147 años de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús y en ese contexto llamó a las autoridades y feligreses a renovarla, en especial en medio de la dura realidad de dolor, muerte y pobreza que vive el país a causa de la crisis por el coronavirus.
En esa línea, Monseñor Espinosa manifestó que con la renovación de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, el país se prepara para el Congreso Eucarístico Internacional 2024, que tendrá como sede a Quito por petición del Papa Francisco. Al respecto, el arzobispo destacó que el Santo Padre reconoció en Ecuador algo especial y opinó que esto se debe a su riqueza espiritual, de piedad y de profundidad. Por otro lado, invitó a las personas a consagrarse en el servicio al hermano más necesitado, a ser portadores de esperanza y a vivir una fe activa que los lleve a salir de sí mismos y de las comodidades para llegar y tocar la realidad dura de hoy. Finalmente, Monseñor Espinosa animó al país a volver su mirada al Señor y confiar en Cristo, ya que, según precisó, en su corazón está la fuerza para luchar y para superar todas las barreras que impiden caminar hacia adelante. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.